Estamos contentos porque Dios nuevamente nos permite la casa de oración para el culto. Y vamos a saludarnos, saluda a tu hermano, el que está a tu lado, que Dios te dé una doble gracia el día de hoy. Que Dios te dé una doble gracia el día de hoy. Amén, que Dios bendiga y saludamos a los hermanos que también ya se están conectando para que todos juntos podamos recibir esta preciosa palabra que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Y yo lo bendigo para que esta palabra se grabe en su vida, se enraíce y se naturalice en su corazón. Amén. Nosotros ya estamos próximos a 2 meses exactamente a realizar la Conferencia Nacional de Remanentes. Y desde ya debemos de preguntarnos qué es la palabra que Dios me va a dar en esta conferencia. ¿Qué es esa señal de guía que Dios ha preparado para nuestras vidas? Tenemos que tomar la palabra de Dios como nuestra promesa y recibir las respuestas que Dios ya ha preparado para ir por un camino que Él mismo ya ha preparado. De lo contrario, estaremos yendo por un camino diferente. ¿Y qué sucede cuando estamos yendo por un camino diferente? Vienen problemas. Cuando estamos yendo por un camino diferente, nos estamos enfocando únicamente en mis propios propósitos y mi propia voluntad. Por eso, importante es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es realmente nuestra promesa. Hoy en día, en este tiempo, así como avanza la modernidad, así como avanza la ciencia, así como está avanzando la tecnología, también por otro lado los problemas espirituales han aumentado. Los problemas espirituales se han incrementado y en una sola palabra, el problema espiritual es muy complejo realmente. Entonces nosotros tenemos que tomar la palabra de Dios y apropiarnos de ella como nuestra promesa eterna, porque la palabra de Dios es eterna. Cristo lo dijo, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y si la palabra no pasa, entonces tenemos que tomarlo como mi promesa eterna, completamente eterna. Por eso, el día de hoy tenemos que ver a través de la palabra del día de hoy, ¿qué es esa torre eterna que David preparó? ¿Cuáles esos fundamentos que David preparó? Porque el apóstol Pablo dijo, y lo escribió, que todas las cosas que se escribieron del pasado, para nuestra enseñanza ha sido dejado. Por eso tenemos que ver qué es lo que Dios nos está enseñando el día de hoy. ¿Qué es lo que Dios nos está mostrando el día de hoy? Hemos leído, nuestro hermano Arthur nos ha dirigido en Primera de Crónicas, capítulo 29, del 10 al 14. En una sola frase, esto es la soberanía absoluta de Dios. Esto es la soberanía absoluta de Dios. Y nosotros estamos dentro de esta soberanía. Nosotros estamos dentro de la soberanía absoluta, una soberanía en la cual no hay nada en este mundo que pueda hacer cambiar a Dios de opinión. Siempre cuando recuerdo este versículo de Marcos capítulo 3, del 13 al 14, recibo mucha gracia porque ahí la escritura dice, y Dios, el Señor Jesucristo, subió al monte y llamó así a lo que Él quiso. Llamó así a lo que Él quiso. Y ese fue el mensaje el día viernes. Llamó así a lo que Él quiso. Si Dios me llamó a mí, si Dios nos llamó a todos nosotros, sin mirar nuestro trasfondo familiar, sin mirar qué es lo que hemos hecho, sin importar nuestro pasado, simplemente Él nos llamó. ¿Para qué? Para estar juntamente con Él. Dios nos llamaba para estar juntamente con Él. En otras palabras, Dios nos llamaba para disfrutar de Emmanuel. Amén. Dios juntamente conmigo. Y si Dios está juntamente conmigo, quiere decir que ahí se quebranta toda oscuridad. Entonces, no hay problema, no hay conflicto y no hay crisis que pueda detener el plan que Dios tiene preparado para nuestra vida. Simplemente disfrutar que Dios está juntamente conmigo y ahí todo ha sido concluido. Jehová mi pastor, nada me faltará. La semana pasada hemos visto aquello que Saúl tanto perseguía, aquello que Saúl tanto se había aferrado. David decía, a mí no me hace falta eso. ¿Por qué no estaba buscando posiciones? Mientras Saúl oraba, o su intención era no perder su reino, mientras Saúl su intención era que su reino perdure para siempre, la oración de David, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué razón? Porque en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Y acá hay algunos malos entendidos, porque cuando David habla acerca de Salmo 51, acerca de que en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre, algunos piensan que David fue concebido en adulterio o en fornicación, cosa que es totalmente errado. Porque si algo, la palabra de Dios, que es
inerrante, o sea, no tiene errores, no se contradice tampoco. ¿A qué se refería el rey David con que en maldad he sido formado y en pecado me concebió mi madre? Rápidamente nosotros tenemos que ir a la base, al fundamento, y está hablando del problema fundamental, del problema original, separado de Dios. Cuando estamos separados de Dios, todas las cosas realmente están involucradas en una maldición. Por eso, en pecado he sido formado, en maldad he sido formado realmente. Pero bendito seas tú, Señor, que has mirado con agrado a este tu siervo y has puesto tu Santo Espíritu. Igual es para nosotros, igual es para nosotros. Un día hemos estado separados de Dios, sufriendo en todas las cosas, en todos los afanes de la vida, pero un día llegó ese horario absoluto. Un día llegó ese horario eterno de nuestro Dios para nuestras vidas. Entonces ahí se establece el trono de Dios. Y donde se establece el trono de Dios, ahí hay libertad. No lo digo yo, la palabra de Dios lo dice así. Miren ustedes, confirmen ustedes 2 Corintios, capítulo 3, versículo 17. Porque el Espíritu es el Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Amén. Amén. Siempre cuando se lo con el hermano Arturo, ¿cómo está, hermano? En libertad, dice. Claro que sí, estamos en libertad. Amén. Romanos 8:2. Porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado. ¿De qué? De la ley del pecado y de la muerte. Somos libres. Totalmente libres. No hay nada que nos pueda atar al pasado. ¿Saben qué es lo que nos ata al pasado? Nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento nos ata al pasado. Pero rápidamente la palabra de Dios nos dice: yo estoy contigo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, en este momento tenemos que ver 7 cosas que realmente David preparó desde su niñez. En sí hay muchas cosas, pero vamos a ver 7 cosas que David preparó en su niñez. ¿Qué es lo que primero preparó? Si ustedes miran en Salmo 78, del 70 al 72, lo que David rápidamente preparó es su estado espiritual, el futuro. Dios ya tenía reservado un futuro para David. David todavía era un muchacho, pero ya Dios había preparado un futuro. ¿Para qué? Para que llegue a ser rey de Israel. Aún no había llegado el tiempo, pero Dios había preparado desde mucho antes su futuro. Y es igual para nosotros. Dios ya tiene un futuro preparado para nosotros, así que remanentes, no se preocupen por el futuro. No se preocupen por lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque Dios ya tiene preparado Dios ya tiene preparado su futuro. Amén. La soberanía de Dios. Luego, cuando llegó el tiempo, se encontró con Samuel. Samuel dice la palabra que el momento que lo ungió, a partir de aquel día, vino sobre David el Espíritu de Jehová. Desde aquel día vino el Espíritu de Jehová. Cuando nosotros, ese día que nosotros pudimos confesar por la gracia de Dios, que Jesús es el Cristo. Y de aquel día que nosotros lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, desde ese día en adelante el Espíritu de Dios vino sobre nosotros. Ya está con nosotros. Y no solamente está con nosotros, sino que nos guía hacia toda verdad. ¿Qué es verdad? Hacia la verdad que Él ha preparado, un camino que Él ha preparado. Por eso, desde aquel día que vino el profeta Samuel a David y lo ungió, desde aquel día el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y no solamente queda en ese acontecimiento, sino que llegó el momento donde David tenía que estar frente a Goliat. Un paladín, dice la palabra de Dios, un paladín, en otras palabras, un palabrero. Así dice la palabra, un paladín, que hacía frente a Jehová. Y esto, en cierto modo, le llenó de cierto coraje a David. ¿Por qué? Porque dijo, ¿quién es este incircunciso que desafía al ejército de Dios viviente? ¿Quién es este incircunciso que desafía a Jehová de los ejércitos, a los escuadrones de Israel? ¿Quién es este incircunciso? Mientras el rey Saúl y todo el ejército estaban temerosos. Un jovencito se paró frente al rey y le dijo, no tengan miedo, rey, no tengan miedo, no se turben su corazón. Yo voy a ir y lo voy a matar. Un jovencito. ¿Eso qué nos dice a nosotros? Que David ya tenía preparado su estado espiritual. Sabía que no podía vencer. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con él. Y nosotros conocemos que Dios nunca ha sido derrotado.
Nuestro Dios, no es un Dios de derrota. Nuestro Dios es un Dios de victoria y nos lleva de victoria en victoria. Amén. Amén. Grande y fuerte es nuestro Dios. Hemos alabado. ¿Cuántos creen eso? Amén. Amén. Grande y fuerte es nuestro Señor. Hay que derribar a esa Goliat que está delante de nosotros. Tú vienes a mí con todos tus argumentos. Tú vienes a mí con todas las ideologías. Tú vienes a mí con toda esta corriente del mundo. Mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Totalmente diferente. David, cuando salió al campo, se preparaba en 3 cosas. La oración por la mañana, oración durante el día y oración por la noche. De mañana te buscaré, por la noche tú me visitarás. Jehová mi pastor, nada me faltará. Ahí tenemos que recibir realmente la palabra de Dios. Ahí tenemos que recibir la fuerza espiritual. Porque si no es con la fuerza espiritual, ¿con qué fuerza vamos a vivir? Si no es con el poder espiritual, ¿con qué poder vamos a vivir? Por eso, principalmente, fundamentalmente en nuestras vidas, tenemos que recibir fuerza espiritual. Porque así como David se enfrentó a constantes problemas, él no miró los problemas como realmente problemas, sino tuvo un tiempo de preparación, tuvo un tiempo de poder ver y discernir las cosas correctamente y enfrentar todos los obstáculos. Vio que los problemas realmente no eran los problemas, era una oportunidad para confirmar que Dios estaba juntamente con él. Miren, cuando David dice, aunque ande por valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno. Eso nos da a nosotros que en realidad está pasando por una situación muy difícil. Estaba pasando por un problema muy complicado. Estaba pasando por una situación que quizás habrá perdido por un momento la esperanza, porque así a veces registra sus salmos. Un clamor a la esperanza, un clamor de angustia, lo dice en sus salmos. Entonces vamos a pensar hasta qué grado David habrá sufrido. Pero aún con todo eso, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y cuando estuvo en la cueva de Adulam, con ellos estaban 400 hombres. Estos 400 hombres eran personas que tenían muchos problemas espirituales. Eran personas débiles. Eran personas que la sociedad no daba nada por ellos. Y David llegó a ser líder de todos ellos. En otras palabras, él era más loco que todos ellos, porque iba a ser el líder de todos ellos. Pero si nosotros vemos 2 capítulos más adelante, de 2 Samuel, estos hombres, estos 400 hombres, llegaron a ser los valientes de David, aquellos generales, aquellos comandantes que lideraban realmente el ejército de Israel, estos valientes. Por eso, ¿cómo te ves tú? Es la prioridad. ¿Cómo nosotros nos vemos? ¿Cómo nosotros nos vemos? Realmente eso va a marcar todas nuestras vidas. Por eso, siempre tenemos que vernos nosotros como hijos de Dios. Vivan su vida de una manera elegante, siempre lo digo. Seamos nosotros personas elegantes delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice, cosa de gran estima eres ante mis ojos. Isaías 43, eres de gran estima ante mis ojos. Mío eres tú, por si acaso no te olvides, mío eres tú. Yo te formé. ¿Para qué? Para que publique mis alabanzas. Amén. 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 Por eso el rey David preparó no solamente el sector espiritual, él levantó 1000 torres. ¿A qué nos referimos con 1000 torres? Si ustedes ven en Cantar de los Cántares capítulo 4, versículo 4, ahí dice 1000 escuderos que están en la torre, en la cima. Nos referimos a 1000 líderes. 1000 líderes que David había levantado y había establecido. Y no eran cualquiera líderes, eran personas valientes que estaban encima de la torre. Porque estamos hablando siempre, sale esa palabra torre, fortaleza, ¿no? Y una torre, ¿qué es lo que tiene que tener? ¿Qué lo debe tener? Debe tener un guardia, debe tener un centinela. La Biblia entera habla de eso. Y nosotros somos guardas, somos centinelas. ¿Y dónde tenemos que estar? ¿Sobre quién? Sobre la torre. ¿Y quién es nuestra torre? Cristo es nuestra torre. Amén. Cristo es nuestra torre. Hermanos, hay que estar en la torre. Esa torre fuerte de salud y absoluta que no será movido. El apóstol Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento en la cual ya está puesto Jesucristo. Nadie. Y si alguien predica otro evangelio, dice Pablo, que sea anatema. Por eso
el rey David, en la lectura que hemos visto, él preparó realmente el templo que va a salvar el futuro, que salvaría el futuro. Y entregó todas las cosas, aún cosas personales, dice la palabra en Primera de Crónicas, capítulo 29, el versículo 3, aún de sus recursos personales, Dios lo dispuso, David lo dispuso para la casa de su padre. Dios, porque así dice, Jehová, Padre mío, Padre nuestro, loamos y alabamos tu santo nombre, pero ¿quiénes somos nosotros? Somos creación de Dios. Amén. Amén. Somos creación de Dios. Por eso, el primer punto en todo esto, el primer paso que tenemos que ver nosotros, tenemos que ser la cumbre espiritual. Antes de salir al mundo, tenemos que ser la cumbre espiritual. Antes de salir a hacer nuestros trabajos, antes de hacer nuestros estudios, tenemos que preparar nuestro estado espiritual. Tenemos que prepararnos al 100% mi estado espiritual, al 100% mis estudios, al 100% el campo. ¿Qué es lo que hace falta al campo? Por eso hablamos nosotros preparación al 300%. No preparémonos de cualquier manera. Hay que prepararnos al 300%. Eso es lo que hizo David. Por eso, el momento cuando David, aún cuando alababa, que dice que el espíritu malo que venía a atormentar a Saúl, se iba. ¿Por qué? Porque tenía su estado espiritual muy preparado. Así vemos en nosotros. Cuando alabemos, no alabemos de cualquier manera. Estamos alabando a un Dios vivo. ¿Recuerdan ustedes cuando íbamos a los karaokes? ¿O alguno de repente va al karaoke? ¿Cómo cantan cuando van al karaoke? ¿Tímidos? No. Cantan con gran voz, inclusive comienzan a saltar, a brincar, a bailar. Así es cuando uno va al karaoke. ¿Y por qué no lo hacemos lo mismo cuando vamos a alabar a nuestro Dios? Tiene que ser totalmente diferente. Amén. Porque estamos alabando a un Dios que lo dio todo por nosotros. Estamos alabando a un Dios que cumple realmente su palabra, su promesa. A un Dios realmente que lo da todo por nosotros, que dice, mío eres tú, mío eres tú. Eso es realmente la gracia de Dios. Por eso yo los bendigo, que no solamente ahora, sino que todos los días de su vida podamos experimentar y disfrutar realmente esa gracia de Dios, la gracia que transciende todo, la gracia de Dios que lo cubre realmente todo. Aún en nuestras debilidades, yo estaré contigo. Aún en tus persecuciones, yo estaré contigo. Aún en tus conflictos, yo estaré contigo. Mío eres tú y estaré contigo hasta lo último en la tierra. ¿Quién prometió eso? Cristo lo prometió. Amén. Pastor, ¿y dónde dice eso? Mateo capítulo 28, versículo 20. Lo dice así. Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. La cumbre espiritual. Seamos de esa cumbre espiritual. Preparemos nuestro estado espiritual. Como dije la semana pasada, los problemas van a venir. Los conflictos van a venir. Las persecuciones van a venir. Es inevitable. Van a venir todo eso. Pero Cristo dijo, yo he confiado. Tengan fe, tengan paciencia. No se más. Esperen la promesa del Padre. Reciban el poder espiritual y trasciendan todas las cosas. No trascendemos con nuestras fuerzas. Es imposible. Porque ¿qué es nuestra fuerza? ¿Qué es nuestro poder? No vamos a cansar. La vida de fe no es estar aguantando ni soportando porque un día no vamos a cansar. La vida de fe es esperar, disfrutar y desafiar. Amén. Espero por el poder de Dios. Disfruto el poder de Dios y desafío con el poder de Dios. Eso es la vida de fe. Amén. No es estar aguantando y soportando porque un día no vamos a cansar. Cuando nos cansemos y vamos a ver que las cosas no funcionan y nos vamos a desanimar. Pero la vida de fe no es eso. La vida de fe se trata de estar disfrutando que Dios está conmigo. Ese es el secreto. ¿Amén? Entonces, no solamente es ser la cumbre espiritual, sino que ver también qué es lo que yo tengo que levantar en mi vida. ¿Qué es lo que yo tengo que establecer en mi vida? ¿Qué es lo que yo tengo que establecer en mi casa, en mi hogar? ¿Qué es lo que yo tengo que establecer en mi siguiente posteridad, en mi siguiente generación? Y si descuidamos esto, estaríamos cometiendo un grave error. Por eso acá están los padres. Les digo, hay que preparar en la vida de nuestros niños la palabra y la oración. Cosas muy importantes. Porque únicamente la palabra de Dios es que nos da la fortaleza. Únicamente es la palabra de Dios que nos va a fortalecer y nos va a guiar todos los días de nuestras vidas. Y con la palabra que Dios me da, con eso hago oración. Entonces mi oración
tendrá un contenido correcto. Ya no estaré orando con mis emociones, ya no estaré orando con mi voluntad o con lo que yo quiero, con lo que yo deseo. Estaré orando realmente con la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Serás testigo hasta lo último en la tierra. La voluntad de Dios. Amén. Cristo quiere que seamos testigos. Amén. Amén. ¿Y un testigo cómo se para? ¿Cómo se para un testigo? Firme. Un testigo está seguro. Un testigo está seguro de lo que cree. Un ejemplo. El apóstol Pablo, cuando estaba ante la tempestad, mientras todos estaban temerosos, mientras todos estaban con miedo, era algo lógico, ¿no? Porque iban a morir, estaban en una tempestad. ¿Quién va a estar contento en una tempestad? Nadie. Pero sin embargo, Pablo le dice a toda la tripulación, no tengan miedo, esperen, porque el Dios a quien sirvo y pertenezco, anoche envió su ángel y me dijo, no van a perecer. ¿Qué está hablando Pablo ahí? Seguridad, convicción. Así debe ser nuestras vidas. Esperen y verán por qué. Porque el Dios a quien sirvo y pertenezco ha dicho, no vamos a perecer. No vamos a perecer en lo absoluto. Amén. No vamos a perecer. Por eso la palabra y oración se tiene que establecer en nuestra vida como una torre absoluta, como una torre firme. Eso es lo que disfrutó realmente David en todo lo de su vida. Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La palabra de Dios nos da aliento. La palabra de Dios nos impulsa a seguir avanzando hacia los planes que Él ya ha preparado. Por eso, desde el momento que David fue ungido, vino sobre David el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, quien es las arras de nuestra salvación. El Espíritu de Dios, que es la garantía para el día de la redención. Aún estamos seguros en el futuro. Aún en el futuro ya está garantizado. Aún el futuro ya está preparado. Por eso, remanentes jóvenes, no hay razón para preocuparnos. No se preocupen por nada. Porque cuando comenzamos a preocuparnos, viene la incredulidad. Y el apóstol Pedro nos dice, por nada estéis afanosos. No. Por nada estéis angustiados, no se angustien por nada, sino pongan toda su ansiedad en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nuestras vidas. Él tiene cuidado de nuestras vidas. Porque muchas veces ni nosotros mismos nos podemos cuidar. ¿Sí o no? Seamos sinceros. A veces ni nosotros mismos nos cuidamos. Pero Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Amén. Esa es la gracia de Dios. Por eso la palabra y oración tiene que estar siempre en nuestras vidas. Y con este pacto David emprendió un itinerario. Este es el tercer punto. David emprendió un itinerario. Y no cualquier itinerario, sino fue un viaje del pacto. Un camino donde Dios mismo ha preparado. Por eso Él pudo levantar esta torre. Él pudo levantar el templo. Un templo conmemorativo para la siguiente posteridad. Un templo realmente donde se cumple la voluntad de Dios, el deseo de Dios. ¿Y qué es lo que debía de tener en ese templo? Los tres atrios. El atrio de la oración, el atrio de los niños, los remanentes, y el atrio realmente donde podamos nosotros predicar el evangelio a aquellas personas que aún no conocen. Este es el atrio de los gentiles. Dios nos manda a predicar su palabra. Dios nos manda a predicar su evangelio, porque es únicamente el evangelio que nos va a fortalecer. Es únicamente la palabra de Dios que nos va a fortalecer en todos los días de nuestras vidas. Todos los días de nuestras vidas. Nosotros estamos en este mundo de paso. Estamos en este mundo de paso. Y la pregunta es, ¿qué es lo que le vamos a dejar a nuestra posteridad? ¿Qué es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos para que ellos puedan superar todos los problemas que vendrán en el futuro? Porque un día nosotros no vamos a estar, pero los hijos permanecerán. ¿Cómo ellos van a enfrentar todas sus circunstancias? ¿Cómo ellos van a enfrentar todas sus crisis? Porque como dije en la introducción, el problema espiritual es muy complejo. ¿Cómo van a superar esos problemas espirituales? Con sus fuerzas, imposible, se van a frustrar. Es únicamente con la palabra de Dios. Así como David venció a Goliat y le dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Amén. Eso es todo. Ahí realmente hay conclusión de vida. Entonces, pastor, ¿a qué conclusión debemos llegar? Una conclusión muy importante. En todo tiempo de nuestras vidas tenemos que ver que siempre se van a presentar barreras
en nuestro caminar. A David fue lo mismo. A David se le presentó muchas barreras. Para empezar, Saúl, el rey Saúl comenzó a perseguirlo, y no lo comenzó a perseguir para premiarlo, lo comenzó a perseguir para matarlo. Y en dos oportunidades David tenía la oportunidad de matar al rey David. Inclusive las personas que estaban juntamente con David, ahí está tu oportunidad, mátalo. Pero ¿qué es lo que dijo David? ¿Quién soy yo para matar al ungido de Jehová? ¿Quién soy yo? Lejos esté de mi mano de levantar mi mano contra el ungido de Jehová. 2 veces pudo matarlo, pero no lo hizo. Aún cuando Simeí comenzó a maldecir al rey David, por causa tuya ha venido todos estos males a Israel, comenzó a maldecirlo. Y uno de sus generales le dijo a David: ¿quién es este hombre incircunciso que desafía a mi rey? Dame permiso, rey, para ir y arrancarle la cabeza. Un valiente, ir y arrancarle la cabeza. Y nuevamente David: ¿quién soy yo para ir y matar a este hombre? Si él lo estaba diciendo es porque Jehová lo ha permitido, déjalo. David siempre su enfoque era salvar vidas, porque aún a su propio hijo que se había levantado contra él: por favor, no levanten la mano contra mi hijo, no maten a mi hijo. Pero luego ya sabemos la historia, lo mataron. Entonces siempre se van a enfrentar barreras en nuestras vidas. Tenemos que trascender todo eso. Aún sus propios hermanos de David comenzaron a criticarle: tú has sido arrogante desde niño, desde muchacho. ¿Y por qué comenzaron a decirle tú eres arrogante? Porque solamente decía: voy a ir y yo lo voy a matar a este Goliat. Y por eso le decían arrogante. Por eso le decían: tú has sido arrogante desde niño, no has cambiado, sigue siendo lo mismo. Y David le responde a sus hermanos: ¿pero acaso dónde está lo malo? ¿Dónde está lo malo que he dicho? ¿Acaso no es necesario hablar de estas cosas? Porque está desafiando al ejército de Jehová, no está desafiando a cualquier persona. Igualmente nosotros somos hijos de Dios, somos pueblo del pacto escogido de Dios. ¿Quién nos puede hacer frente? Nadie. ¿Quién acusará a los escogidos? Nadie. ¿Quién podrá hacerte frente? Nadie. La muerte, persecución, angustia o alguna cosa creada, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Nada. Por eso estamos en Él completos. En Él realmente estamos seguros. Las barreras hay que trascenderlo. Los conflictos hay que superarlo. Las crisis hay que renovarnos. Los conflictos nos renovamos cada día. Así como los 7 remanentes, así como los remanentes en la Biblia: Moisés, David, Eliseo, Samuel y Isaías, el mismo el apóstol Pablo, todos ellos pasaron persecuciones. Todos ellos trascendieron barreras. Y las mismas cosas se presentan en estas vidas. Vendrán. Entonces, para ello tenemos que estar preparados por adelantado. Dios nos permite este día, domingo, el primer día de la semana, para tomar la palabra. Porque no sabemos lo que va a pasar el día de mañana. No sabemos lo que va a acontecer los días de la semana. Por eso Dios nos da una palabra por adelantado. Para que cuando vengan los problemas ya estemos preparados. ¿A qué palabra me tengo que aferrar? Amén. Amén. Que Dios los bendiga y Dios los guarde. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias por este día. Gracias por tu palabra eterna, Dios. Así como David, permítanos preparar esa torre absoluta en nuestras vidas. La palabra, oración y evangelismo. Que todas las cosas podamos verlos con los ojos del evangelio, conforme a tu voluntad. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.